Y estamos, pues, Marcelo Pérez, Perfecto. Ajá. Lo primero que te voy a preguntar tiene que ver con esta frase que tú poní. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Yo soy nadie. ¿De dónde nace esa frase? Ese fue un juego de palabras. Yo en el fondo una cosa como que me gusta jugar bastante. Quien conoce mis redes sociales, me gusta como aplicar bastante como esos juegos de lenguaje, ¿Ya? tanto escrito como gráfico. ¿Ya? Y lo hice un poco porque tenía esa doble, digamos, interpretación de que uno dice, estamos acostumbrados a la frase de que conocemos todo, nadie es perfecto, pero el yo soy nadie tiene como una doble lectura, es decir, yo partí siendo efectivamente desconocido para muchos, Sí. porque antes yo había trabajado como ilustrador casi unos 20 años de carrera, pero una cosa que pasa mucho en el ámbito en que yo me movía, que era editorial y publicitario, es que no se conoce tu nombre. No es necesario ponerlo como en primera plana, entonces muchas personas conocían mi trabajo Ya. antes de conocerme a mí. Y entonces de pronto dije también, esto tenía como una lectura que aplicaba mucho a lo que uno es o cómo empieza a construir su marca. Ya. Dicen, mi obra la conocen, nos dicen qué bonitos son tus dibujos, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es la persona? Entonces efectivamente yo soy nadie. Yo soy nadie. Lo que te gusta o vas a conocer primero es mi trabajo, pero en base a eso también es como parte de una marca. Yo partí siendo así también, no me conocían, yo estoy seguro la mayor parte de los que me seguían y hoy en día, que llevo ya un poco más de 10 años dibujando y publicando en redes sociales, la mayor parte de mis seguidores son fuera de Chile, así que podría decir que ya puedo decir que he empezado a ser alguien. O sea, igual tení muchísimos seguidores. Hoy día revisando tu Instagram tenía ahí como 357.000 seguidores. No sé cuántos tenía en TikTok, en otras plataformas. Sí. Entonces creo que Perfecto es un personaje. Exacto. Igual no sé si quizás como es demasiado temprano para el programa como irse en este nivel de volá o elucubración, pero esa idea de el artista se separa de la obra, el artista no existe, existe la obra, es una cosa como media del hinduismo, como da lo mismo el artista finalmente, lo que importa es el ícono. Exactamente. Eso en un plano, digamos, tanto práctico como lo que pasa en redes sociales o como te decía en los ámbitos en que yo me movía, que era publicitario o editorial, pero también en un plano más como filosófico. Yo siempre pienso en esto, lo que uno ya ha publicado o está disponible en la red va a quedar como forever. Yo perdí un poquito ya el control sobre mi obra, de hecho, como que ha llegado a 5 continentes, o me he enterado realmente por mi propia comunidad, que me dicen que si yo tu dibujo lo están usando en tal parte, que sé yo, o apareció en tal lugar, ellos me informan, son como mis mejores informantes de lo que está pasando, pero también yo siempre pienso en esto, si yo dejo de existir o dejo de producir o desaparezco el mapa, mi obra igual sigue funcionando, así que es como una cualidad que tiene también cualquier obra en todo caso. Yo en mi caso es la artística porque es la que tengo más sintonía, es lo que hago desde niño, pero también lo que uno produce, estos mismos videos, contenidos que están en la red, ahora estas funciones como Archive que te permiten ver cosas que ya existieron que hace 20 años, Claro. siguen disponibles. Oye, y claro, tú muchas veces habláis de la cantidad de tiempo que lleváis haciendo esto, o sea, 25 años más o menos, y de hecho escuché en una entrevista hace poco que tú decías, yo soy ilustrador desde los 5 años. Sí, Tú empezaste en el tema del arte digital cuando internet era campo, cuando exacto. no había nada, cuando no existía todo lo que existe hoy, NFT, inteligencia artificial. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó primero a hacer arte digital? Yo partí siendo como buenos de mi generación, que somos los X, personas entre 45 y 55 Los años. X-Men. Exactamente, y conocimos el entorno que era como lo que hoy se conoce como tradicional. ¿Ya? Yo cuando estudié en la Católica, el horizonte era como súper limitado. Eran una productora audiovisual, si es que una editorial. Se trabajaba también en televisión, realmente estaba como incipiente en ese momento. Estoy hablando año 97 hasta el año 2000, que ¿Ya? es cuando yo hice mis estudios formales de diseño. Pero el mundo como digital yo lo empecé a conocer recién como en tercer año de la universidad. Me refiero como entrar a un computador, acceso a internet, eso, y poder ya como... ¿Año? Sería 98. ¿Ya? Pues yo de hecho partí trabajando en segundo año de la universidad. Fueron mis primeros encuentros como lo que entendemos como freelancear hoy en día. ¿Ya? Es trabajar como independiente para una persona que puede ser o directamente como trabajé en editorial o si no remoto ya, o sea, enviando por mails, ese tipo de cosas. Pero como te digo, era súper incipiente y yo cuando partí con esto, el mundo de ilustración digital,
yo trabajaba en una editorial que ya no existe, de hecho falleció ese editor, que era una persona que me enseñó mucho también en ese momento, pero él no tenía ningún conocimiento de lo que era digital, o sea, era súper negado, era como que quería ver los dibujos estampados en papel, y cuando yo le empiezo a explicar que se podían pintar de esta manera o enviar así, lo vio con mucho recelo. Sí, ahora me resulta como chistoso y lo entiendo también, era una generación incluso mucho más antigua. Y yo empiezo a meterme en este mundo cuando me regalan por primera vez una tableta digital, que era como Wacom. una, exacto, la que se llamaba en ese tiempo la Graphire. Era como de las más básicas. Yo me eh, sé, la única marca que me sé es Wacom. Lo tiré acá como, no soy un experto. y yo creo que es como también, claro, o sea, Es- los que estamos familiarizados con esto es como también la de Norma, por decir así. ya. Hoy en día también el espectro es mucho más amplio, pero en ese momento cuando me regalan esa tableta, yo no estaba familiarizado con algo que era el papel. Cuando uno dibuja en papeles directamente, te pones, tú ves la distancia, pero normalmente es una relación como frontal Ujú. con el dibujo y uno se inclina con cierta, tiene cada uno su hábito como se hace, como cualquier dibujante, los de vieja escuela. Técnica. Y en este caso era como algo separado de eso, estaba aquí al lado la tableta y yo no sabía usarla, no estaba familiarizado con la presión, cómo se cambiaba de repente los planos, y en eso me fui metiendo en esto. Empecé primero, creo que tengo todavía guardado mi primer dibujo, que era sumamente rústico, como se pueden imaginar, y de ahí ya no paré más. Pero tú dibujáis desde los 5 años, decíais. Sí. ¿Cómo, qué fue? ¿Fue también que te regalaron un cuaderno, te regalaron una hoja, alguien de tu familia dibujaba? Claro, mi madre tenía cierta como afinidad con el mundo artístico, si bien es cierto, en la época de ella, como te podrás imaginar, era como súper limitado el campo para una mujer más aún, y tuvo que como suprimirlo para dedicarse a otra cosa, que ¿Ya? estuvo como más relacionada con el área de medicina, como matrona. Pero yo empecé a dibujar desde los 5 años y había mucho estímulo por esto, tanto como en conseguirte materiales, lápices, como también libros, que es una cosa que hasta el día de hoy mantengo. Yo, de hecho, no colecciono, y siempre cuento esto, no colecciono muchos libros de arte, tengo por supuesto, pero la mayoría son libros como científicos, porque yo aprendí de eso también. Desde niño me motivaban mucho las enciclopedias, estas que tenían ilustraciones también, y eso me empezó a llevar a interesarme en el dibujo científico, que tenía que ver con mucho rigor también de la forma. Ujú. Y eso también lo traduje después a mi trabajo. Pero fue como un enlace que no fue tan natural en todo caso. Yo partí haciendo como el dibujo tradicional, fue lo que yo naturalmente hice para expresarme como dibujante, pero el digital fue un aprendizaje un poquito más dificultoso. Tuve que meterme en este mundo también y finalmente cuando ya lo hago, como digo, desde el año 98, que yo he llegado ya casi toda mi vida haciendo con técnica tradicional, cuando me meto en un mundo ya digital, que fue bastante reciente, de ahí no paré más. Hoy en día cuando me preguntan, y es casi un elogio, me dicen, ¿tu dibujo eso lo hiciste impreso o con qué técnica usaste? No, si es todo digital, es algo que yo conscientemente traté de reproducir la técnica tradicional a través de eso, del Oye, y digital. han cambiado las épocas, han cambiado las políticas, los tipos de conversación, movimientos sociales por doquier en estos 25 años. ¿Cómo has ido adaptando tu obra para que le siga hablando a tu público? ¿O a tu público ha ido cambiando con la obra, tu obra ha ido cambiando con el público? ¿Cómo ha sido como esa comunicación, esa sinergia? Es verdad. Porque si bien la estética de tu dibujo es algo que uno podría decir retro, Ujú. quizá es mi Sí, sí, sí. apreciación, es algo que se mantiene muy, muy, muy vigente, como... Ujú. Pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Eso también es una característica de mi trabajo, que es como de homenaje, digámoslo así, porque es con lo que yo fui criado. Las revistas de papel, que prácticamente ya no existen, o son objetos de colección, como había con quienes conocemos esto también en las peluquerías, están las revistas amarillentas, eso, y yo trataba de reproducir un poco también ese estilo, esa estética. Pero claro, imagínate cuando yo empecé, la relación que era como trabajar como freelancero, era como con una intermediación de una editorial. Ujú, En el caso que yo trabajé, la mayoría fueron para revistas. ujú, Muy poco, aunque sí también minoritario en relación, por ejemplo, con libros. La mayoría de lo que yo hice era por revistas o publicidad. ujú. Y que se hacían siempre, como digo, aparecían los insertos publicitarios en diarios, en revistas, a veces en televisión también, pero era como otra cosa. Y cuando entonces empiezo a hacer esto, mi relación con la persona a la que yo le estaba comunicando era a través de este intermediario, un editor que te decía, cámbiale este mensaje, hazlo de tal forma. Y que en todo caso todavía lo valoro porque te da como un sentido de comunicación objetiva, que es que te tienen que entender personas de
tu público objetivo van a ser adolescentes hasta personas de 70 años. Y el editor era una suerte de gurú en ese tiempo sin muchos datos que te decían mi público va por acá. Y claro, la chuntaba probablemente mucho mejor que quizá hoy de la sociedad del megadato, que tenemos datos para todo, Exacto. pero no sabemos interpretarlo. Pero en ese caso, ese era tu brújula, tu guía, Exacto. era un editor básicamente. Exacto, y eran personas que sí estaban, aunque yo realmente difería de su criterio, pero eran personas que estaban como muy ya familiarizadas con lo que quería su segmento, qué sé yo, un diario, o en el caso de la publicidad decían, este es nuestro target, qué sé yo. Qué interesante porque también debe tener coherencia con todo el producto, como sabe... Exacto. Claro. Ahora, eso también, claro, les da esa visión, pero también es como limitada, y esto he visto que les pasa también a las personas que están relacionadas con el mundo de la literatura, literario, en que dicen de pronto el editor tiene también una mirada que, si bien es cierto, conoce a su público, tiene también la limitación de que ellos, por lo mismo, tienen un sesgo. De que muchas veces se confunde lo que ellos interpretan que puede funcionar con casos que se han dado históricos en diferentes ámbitos, también televisión o editorial, en que realmente dicen algo que estaba fuera de su alcance o que ellos decían no va a tener futuro, la rompió finalmente. Entonces eso te da también algo que en mi caso pasó con las redes sociales. Cuando yo empiezo a entrar a este mundo, que entré, algo que siempre me gustó en todo caso, debo decirlo, así publicar en foros, opinar y todo esto, el año 98, 99 por ahí, que me empiezo a meter en este mundo de redes sociales, estaba como muy incipiente Facebook y todo esto, me di cuenta que se podía hacer algo que tú, si tú querías comunicar un mensaje a través de una imagen, ya no tenías que estar con este intermediario, pasabas directamente a lo que le gustaba a tu público. Y eso subrayo ese aspecto, el que era mi público. No era alguien que lo intermediaba, como decía antes un editor, sino que las personas que empezaban a seguirme era porque coincidían con esto. Y yo creo que de ahí ya no paró más. ¿Y esa independencia te dio miedo? Como uno manejar su propio proyecto, yo diría que me dio más bien libertad. Al principio, claro, como uno está acostumbrado realmente como a hacer un mensaje a través de una persona que lo iba puliendo o lo iba editando, cuando te encuentras sin esa presión, digamos, era decir, lo que yo haga por acá va a ser exclusivamente una idea mía, salió por mi cuenta o es mi manera de ver el mundo, que es fundamentalmente lo que hoy es perfecto, es cómo yo veo el mundo. Y para mi sorpresa, que ha sido una cosa también súper, no solamente agradable, sino que también creo que me abrió la cabeza en muchos aspectos, en que de pronto mensajes que uno cree que nadie te va a entender, como me pasó con un dibujo que es el que le tengo hasta el día de hoy más cariño, tú dices, esto no sé si va a llegar al público o lo verán como de tal forma, realmente lo entendían no solamente bien, sino que personas de diferentes culturas. Estoy hablando desde España, claro, Asia, Estados Unidos, algo que uno nunca se imaginaba. Ya no estaba un poco esto de que tú tenías que ponerte como traje para comunicar un mensaje, sino que era, esto es lo que yo hago, esto es lo que pienso, y resulta que tenía eco con ese público, que era mucho más amplio. Oye, y creo que una de las cosas como más, como que cambian cuando tú estés publicando en una revista y que tiráis tu obra, no sabéis realmente quién la está leyendo, versus tirarla en redes sociales, es ese feedback inmediato. Ese comentario, pero instantáneo, que oye, no me gusta, oye, sí me gusta, oye, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Qué tanto escucha perfecto o lee o hace caso de los comentarios que las personas le escriben? Como, ¿qué tanto modificáis tu manera de hacer en función del hate o del amor? Sí, yo creo que, de hecho, yo cuando niño tendía a ser un poco también así, más bien como de un perfil más complaciente, como que quería caer bien básicamente. Y uno, claro, naturalmente, como toda persona cuando está en esa etapa formativa, es como muy susceptible a la crítica, o que realmente te digan cómo lo que se supone que es popular, o que eso te va a convenir en llevar tu negocio hacia allá, o tu publicación o mensaje. Pero ya como yo entré a este mundo, y particularmente lo perfecto, porque ya llevaba mucho tiempo trabajando, naufragando, como digo yo, en redes sociales, en vez de navegando, Claro. a mí me pasó que en ese plano también, como yo venía ya muy curtido, conocía lo que yo quería comunicar, la manera en que yo veo el mundo, y me di cuenta que eso también es lo que crea el concepto que hasta el día de hoy lo defiendo y lo promuevo, que es de identidad. Es como tener tu voz propia. Cuando uno está, a veces pasa, y lo entiendo también en todo caso, por ejemplo, en medios más masivos, en que tienen que realmente satisfacer un montón de sensibilidades, digamos, tienen que ser como muy cuidadosos con eso.
Pero en este caso yo diría que una de las cosas que permiten las redes sociales es que las personas van a sintonizar contigo en la medida en que tú eres más fiel a uno mismo, digamos. Tienes un discurso, tienes una manera de ver el mundo, porque en todo caso algo que creo que ha sido muy enriquecedor, incluso para los grandes medios, el que ellos como que buscaban mucho adaptarse a las personas para no herir sensibilidades, cuando hoy en día es precisamente todo lo contrario un activo, la autenticidad. Las personas que dicen ya no pasa como antes, que uno ve los programas, por ejemplo, que estos refritos que hacen de programas de los años 80, que eran hasta ingenuos, de cómo todo tenía que ser súper circunspecto, no podían decir tal o cual palabra o dar tal o cual opinión. Y hoy en día eso ya es percibido como ingenuo y como maqueteado. Lo que tú publicas o comunicas, que es más fiel a ti mismo, hace que las personas enganchen con eso. Y respondiendo a tu pregunta original, yo diría que es muy poco lo que recojo en términos de, por ejemplo, crítica. Si bien es cierto, sostengo que uno tiene que estar abierto a eso, no ser una persona tampoco que desprecia eso, porque creo muchísimo en esta frase de Bill Gates que decía, tus clientes más insatisfechos son tu principal fuente de aprendizaje. Es verdad. Las personas que realmente te dicen algo que a lo mejor te va a hacer un poco de ruido, pero también son fuente de aprendizaje, no cerrarse a eso. Sí, po. Porque la falta de comunicación es lo opuesto al amor, no el odio. Ujú. En el odio todavía hay comunicación. Exacto. Oye, qué interesante lo que decís. Y también me hace pensar que nosotros hemos ido como conversando con personas de distintos quehaceres, con distintos saberes, con distintos oficios, puliendo nuestra definición de adaptabilidad. Porque pareciera ser que la única respuesta que tiene el cambio es el moverse, es la acción. Es como, cambia algo, me tengo que mover, me tengo que adaptar, tengo que cambiar. Sí. Y a veces una reacción o una respuesta al cambio puede ser, no, yo voy a seguir haciendo esto. Esto sigue haciendo sentido. Esto me sigue haciendo sentido a mí. Y que me haga sentido a mí es la brújula, es el compás que dirige mi trabajo. Entonces, ¿cuáles son las temáticas, crees tú, como lo que hace que mantenga como coherente tu trabajo a pesar de todos los cambios de los años, de las canas más, las canas menos? Exacto. ¿Qué es lo que cuál es la temática o las temáticas, si pudiésemos reducirla a 3, si es que se puede, que han hecho que tu trabajo se mantenga constante? Sí, yo A creo nivel de que temática. yo creo que sí, o sea, lo que más podría decir que ha sido el gancho de Perfecto y lo que ha mantenido, imagínate, yo llevo 10 años haciendo esto, y lo que más me ha sorprendido también, ha estado fuera algo que, no digo que no estuviera planificado en parte de lo que yo hago, porque es lo que vengo comunicando desde hace tanto tiempo, pero siento que las personas lo que están buscando es como un poco de conexión emocional, ¿Ya? autenticidad, como decía en este aspecto también. Y algo que creo que es lo que hoy en día se ve en muchos planos, porque lo he visto incluso en diferentes contenidos. Los vanlifers, por ejemplo, estas personas que vienen en una camioneta y recorren el mundo. Y es que dicen de pronto es como la vuelta a lo rústico o a lo sencillo. Una cosa que siento que ahora como los que nos gusta historia, como en mi caso también, hemos visto la historia tiene un movimiento pendular. Hay momentos que son como de mucha, digamos, austeridad, complementados por otros momentos o sucedidos por un momento que es como de mucho consumismo. Y lo mismo pasa acá también. Siento que en este momento se está alcanzando como un límite en los contenidos que vemos diariamente, me refiero a la mayoría de redes sociales, en que dicen las personas se siente como que está todo mediatizado, muy preparado, muy como hecho de una manera casi como cocinado o maqueteado. Incluso veía, por ejemplo, esta típica crítica que hacen en LinkedIn, que dicen, entran personas a esta red social y sienten que tienen que comportarse de una cierta forma, acomodar el discurso, todo es éxito. Y de pronto lo que siento que muchas personas les ha hecho conectar tanto con mi trabajo como con el de otros creadores, es el que de pronto decimos, cuando alguien es capaz de mostrar que no todo te sale bien, que de repente uno tuvo una ruptura sentimental o fracasó en un trabajo, yo he hecho, te digo, contenidos que estaba haciendo también. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te despidieron? ¿Cómo manejar eso? El que de pronto uno tiene, como he hecho dibujos alusivos al día de la depresión, en que no todo es sonrisa, no todo es bonito. De repente tienes también esto y eso es parte de la experiencia humana. Ha sido lo que más me ha traído gancho con, como digo, diferentes edades, culturas, géneros. Ha sido lo que, en mi caso, diría que es como el sentido de mi marca se cimenta sobre eso. Lo que personas pueden reconocer como que es auténtico, como que es una cosa también que va, yo le llamo así también, a lo que es más sencillo. Porque si bien es cierto, a las personas les gusta mi estilo gráfico y la estética y todo esto que realmente reconocen como retro,
diría que lo que más se engancha con mi marca hoy en día no es tanto el dibujo, es más bien el mensaje, y me lo han hecho saber de una manera que para mí es sorprendente, en los mensajes incluso, cuando me mandan mensajes directos o comentarios. Me dicen, tu dibujo tiene una capacidad de arreglarme el día, de sintonizar con lo que estoy viviendo. Hace 2 días nada más publiqué algo que tenía que ver con esto, con la ruptura de una pareja, cómo manejarlo, y me decían ahí mismo. 5 fases de superación de la ruptura, me encantó. Exacto, y me decían lo Tremendo. mismo. Era como, justo estoy viviendo esa etapa, parece que hubieras hecho el dibujo para mí. Y es porque la experiencia humana es transversal, pues, o sea, lo que yo le llamo transcultural. Da igual de qué país tú vengas, me han escrito como personas incluso en idiomas que ni entendemos, no tenemos ninguna relación, de Rusia, de Polonia, de Grecia, diciéndome lo mismo. O sea, tu dibujo fue capaz de materializar lo que yo estaba sintiendo. Y digo, si eso ya me lo hizo una persona de otro lado del planeta, es por algo. Impresionante. Oye, bueno, este primer bloque como para conocerte un poquito más, para conversar de las cosas como más generales, pero me gustaría que ahora podamos hablar porque tienes varios reels en que hay desarrollado la idea de derechos de autor, inteligencia artificial, Ujú. arte generativo. Eh, ¿Tenís miedo que la inteligencia artificial te pueda reemplazar? Yo creo que sí. O sea, hay una, digamos, sería ciego admitir que sí ha habido un cambio ahora también en el mercado, en el sentido, por ejemplo, como lo he visto ahora que se ha disparado y he visto sobre todo colegas que son más jóvenes, que en ese sentido están más expuestos. Los que somos más senior tenemos ya como construida una marca y tenemos como un cimiento un poco más robusto. Pero los que están también partiendo, y hemos visto esto, que como ha cambiado un poco el panorama o el escenario, de lo que antes se pedía exclusivamente a ilustradores, y hoy en día ya hemos visto todos en publicidad o el mundo editorial también nos están probando marcas con esta nueva herramienta. Sí hay naturalmente una aprensión. Uno dice que irá a pasar de aquí a 5 años. Los cambios hoy en día son mucho más rápidos de lo que pasaba antes. La adaptación que hubo, por ejemplo, del medio tradicional en el dibujo, como pasaba por décadas, hizo que en Chile, en las revistas, los diarios, había siempre un dibujante al que le encargaban este tipo de cosas. Y tenían otros tiempos también de producción. Hoy en día es mucho más rápido, y ese cambio que pasó de tradicional a digital y de digital a inteligencia artificial ha sido todavía más rápido. Entonces eso naturalmente que es como que te viniera un tsunami. Como que la velocidad de adaptación es más lenta que la velocidad de avance que tienen estas nuevas tecnologías. Es Exacto. impresionante. Exacto. O sea, lo mismo que comentábamos, uno se mete a LinkedIn y hay 3 modelos de lenguaje nuevos que te van a volar la cabeza y que es Sí. como, adáptate, y es como un lenguaje tan ansioso, tan frágil, tan incomprensible. Y vuelvo a ese concepto que usaste tú de adaptabilidad, porque es algo que también requiere esto. O sea, uno es como, tiene la opción de ponerse como un rígido, como piedra, y decir, yo no acepto esto o estoy contra esta tecnología. Yo siempre digo, cuando me preguntan a propósito de eso, siento que la inteligencia artificial, los artistas en general, nuestra crítica no es tanto el qué a la tecnología en sí, sino el cómo, Ya. que tiene que ver con, seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero el tema de los derechos, cómo fue usada la obra de artistas para entrenar inteligencia artificial. Pero como herramienta yo la veo como cualquier otra herramienta, que tiene también sus limitaciones. Podemos conversar un poco más adelante para no adelantarme, pero que eso es algo que yo también estoy como en este sentido educando, porque siento que tanto las personas que están contra como los que están a favor de la inteligencia artificial no han conocido, no han explorado mucho el tema de las limitaciones, que yo estoy muy familiarizado porque me toca primero que todo, es mi rubro, pero también yo junto con el tema de ilustración me tocó ver mucho lo de derechos intelectuales en mi carrera, y entonces me he informado mucho por ese aspecto, por algo que creo que también es sustancial a lo que hacemos. Pregunta, ¿tú cómo proteges tu obra, la propiedad intelectual de tu obra? ¿Cómo lo haces? Algo que sería un poco largo explicarlo acá, pero tiene que ver con todos los que hacemos creación intelectual. Esto involucra artistas, me refiero a dibujantes, artistas plásticos, músicos, literatos, incluso las personas que hacen software. Eso también está dentro del paraguas del derecho de autor. Entonces, todos los que hacemos creación intelectual, por ejemplo, tengo un hermano que es ingeniero y él hace todo esto, lo que es ingeniería de desarrollo, circuitos, la programación de todo esto, también es creación intelectual. Entonces, algo que es súper importante entender como de partida. Y en el caso de las artes escénicas también, porque me ha tocado ir a charlas incluso de esto, es que los que estamos involucrados con el mundo de la creación intelectual, o sea, donde hay, antes de alguna técnica, hay creatividad,
lleva aparejado esto derechos intelectuales. Entonces no es como cuando uno realmente dice, por ejemplo, una creación de un producto o qué sé yo, te vende un par de zapatos y tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, o no sé, reproducirlo o abrirlo. En el caso de la obra intelectual tiene esto también, que lleva aparejados derechos. Entonces tú para poder usarlo de una cierta forma necesitas eh, también contar con el permiso de esa persona. Entonces, las obras intelectuales tienen esto digamos, un concepto básico del derecho de autor que opera en todos los países acogidos al convenio de Berna, es que por la mera creación de una obra, o sea, la materialización de una idea a un soporte, que puede ser físico o digital, aparece entonces la protección del derecho de autor. Luego, respondiendo a tu pregunta original, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente crear la obra. Uno diría así, ok, eso ya ya tiene derecho okay, por el solo hecho de existir. por el solo hecho, pero no requiere una publicación, por ejemplo. Como yo tengo un soporte, ok, yo, no sé, ponte tú, puede ser muy reduccionista lo que yo te digo. Yo hago un dibujo en mi casa, en mi software, lo guardo en mi computador y no lo publico, no lo subo, no hago nada. Lo hice solamente. Eso ya cuenta como, Exacto. ok, ya está bajo el derecho de propiedad intelectual. Pero tengo que Exacto. publicarlo como, no sé, por el diario oficial, no sé, pero digo, pensando en una Es que es empresa. buena pregunta, es buena tu pregunta porque yo iba también a eso, que de pronto algo que me tocó aprender a mí a golpes, literalmente, porque una vez tuve, ¿Te tuvieron amarrado y te estaban pegando? No. claro, o sea, me No pasó, queremos entrar ahí como una situación de claro, no de rehén. manera tan Eso no literal, lo tenía en mi carta de bingo de hoy día. pero sí me pasó también que aprendí como muchos, cuando empezamos en este mundo, digamos, de llevar el arte al mercado, que uno se encuentra con esto también, pues la relación que tenemos con el arte es mucho más emocional y la veíamos de una manera tal vez más ingenua, Mm, pero al entrar al mercado de pronto te encuentras con eso, con que de pronto uno hace un dibujo o se publica en una campaña publicitaria y empieza a ser muy exitoso. mm. No voy a dar nombres ni nada de esto, pero me pasó con una agencia en que de pronto empezó una campaña que hice para ellos a ser súper exitosa, la llevaron, se extendió internacionalmente y yo me enteré, me acuerdo, entre otras cosas, porque empecé a tomar nota, lo que habíamos pactado originalmente, cuando de pronto me encuentro con que empezaban a usarlo en una serie de formatos. Y de pronto yo viendo televisión de una manera súper random, me encuentro con que mi dibujo aparece en un pendón en Indonesia. Y yo decía, eso no recuerdo que nunca me hubiesen pedido permiso siquiera para esto. Entonces, Recordaría el leído Indonesia dentro de esto, claro. y ahí, claro, lo que tú decías, cuando el dibujo ya está materializado, puede estar en mi disco duro, puede aparecer de repente, alguien lo toma, no sé, un amigo mío y lo lleva a alguna otra publicación. Ese dibujo ya tiene protección Mm, porque es una materialización de una idea en un soporte. mm, Muchas personas de repente también les pasa esto, que ahora que yo conozco más de esto, es como también bastante ingenuo cuando dicen, pero si la idea era mía, yo tenía la idea de esto. mm, La idea no está protegida por derecho de autor, eso es súper importante tenerlo también claro. Lo que permite el derecho de autor o lo que protege es la materialización de esa idea sobre un soporte, como decía, físico o digital. Entonces, quien no tenga eso, quien tenga solamente una intención o una cosa que está como nebulosa, no va a estar protegido. Por eso siempre recomiendan cuando te dicen, cuando yo entré en este mundo, es que incluso si tú tienes una idea, por rústica que sea la materialización, puede ser un boceto en mm. una servilleta, llévala y aquí pasamos a responder a tu pregunta directamente, que es la protección se refuerza mediante la inscripción de una idea o el Ok. registro. En los países del hemisferio norte normalmente está el código o el sistema que se llama el copyright. Sí. No es exactamente igual que el derecho de autor, pero también tú puedes inscribir, o sea, registrar en el caso de ellos una obra y aquí también te permite eso, que es como hoy en día, como estamos expuestos a que lo que uno publica en internet empieza a circular y tú le pierdes la traza a eso, como me ha pasado, que realmente me dicen, me han informado, oye, tu dibujo apareció acá en una campaña, no sé, en España o en Asia, entonces por eso es súper importante registrar las obras, porque te da una protección más robusta para lo que uno se va a encontrar ahora. Claro. Oye, qué buena. Tuve un déjà vu, porque la última vez que tuve una conversación acá en el espacio IF del bosque, también conversamos sobre el tema de la creatividad y el tema de la idea y Ujú. quién es el propietario de una idea y que en realidad las ideas no son nuestras, son de la fuente, del universo. Exacto. Que en el mismo momento en que a mí se me ocurrió una idea, en Indonesia a otra persona llamada Juan probablemente también se le ocurrió la misma idea que yo y en realidad el dueño de la idea es quien la ejecuta, no el que se le ocurrió. Oye, yo Exacto. pensé esto
Y por eso creo yo que la medida justa o la adaptabilidad pura que nosotros buscamos es una mezcla perfecta entre visión y acción. Ujú. Tengo una visión, lo veo, lo materializo, lo vuelvo a acción. Y eso finalmente es lo que nosotros buscamos, ese equilibrio entre ambos. Tú sabes que un amigo abogado me explicó una vez cuál era el sentido ese, por qué no se permite registrar una idea. ¿Mm? Y tiene bastante lógica, porque me decía, si las personas empiezan a apropiarse de las ideas, se empieza a limitar la capacidad de la creatividad para ver diferentes versiones o variantes de una misma idea y se empieza entonces a empobrecer el acervo cultural. ¿Y eso te lo dijo un abogado? Ya, pero mi sensei. Es Y como... claro, y eso para mí fue también una iluminación en el sentido de esto también, de que nosotros muchas veces, porque es verdad, a veces personas tienen este criterio que dicen el problema del copyright o el de derecho de autor es que va matando la creatividad. Hasta cierto punto yo puedo entender esa lógica, tienen razón, en que si se empieza, por ejemplo, como pasa en la lógica del copyright, que qué sé yo, Disney, estas grandes consorcios o empresas, dicen nosotros tenemos toda la, somos absolutamente dueños de, por ejemplo, Mickey Mouse. Todo lo que se haga con eso tiene que pasar por nuestra autorización, es verdad. Pero cuidado con, por ejemplo, los cuentos. Blancanieves o todo esto que eran como los clásicos de la literatura. Vienen de Mucho antes de esto. fábulas, sí, pues nórdicas, como Exacto. cosas antiguas. ¿Cachai? Y tú de repente te encuentras con que el que esté abierto eso, que es lo que se llama ya el dominio público, a medida que ya pasa un cierto número de años, Ujú. y esto se permite que cualquier persona pueda hacer uso de esto, lo que hace es enriquecer el acervo cultural de toda la humanidad, Claro, el que existan estas versiones. sí. Entonces, es parte también, o sea, volviendo a el concepto que usaste de adaptabilidad, que es súper importante también esto, que tenemos que entender que los nuevos medios sí nos dejan más expuestos en un sentido, porque cualquier persona lo que está en Internet sabemos eso, que uno ya le pierde la trazabilidad a de dónde pueden usar o Mm. acceder, qué ojos pueden estar viendo tu trabajo. Pero también, en ese sentido, nos implica para nosotros también el tener que adaptarnos a algo que es una realidad y que nos favorece en último término, que es el hecho de que mi dibujo llegue hoy en día a través de una red social a ojos de Asia, es algo que yo hoy en día, claro, los que nacieron con esto, las generaciones que son como nativas digitales, lo ven como algo normal. Pero si uno se pone y da dos pasos atrás, es bastante milagroso que te vea una persona desde el otro lado del mundo sin un intermediario. En la época de los 80, grandes ilustradores chilenos tenían que necesariamente para ser conocidos, si es que tener un libro, haber salido tal vez en una publicación, no sé, por una revista, un diario, pero la posibilidad era súper escasa. En cambio, hoy en día tú publicas algo y es prácticamente como lo que conocemos hoy en día la palabra viralizarse. De repente un video o una ilustración se hace viral y te digo, puede llegar, pero en 2 días al otro lado del mundo. Que heavy que ocupes la palabra milagro, porque la omnipresencia era algo divino. Se supone que Exacto, Dios era el único omnipresente. exacto. Estudié en un colegio católico, hoy en día no es la religión que profeso, pero qué interesante la palabra como qué divino o como el milagro de estar en todas partes. Ujú. Qué bueno verlo así también, porque también pasa que estas nuevas tecnologías y esta herramienta como los modelos de inteligencia artificial que hacen que la imagen, como yo pienso en la imagen, no solamente en la creación que uno puede hacer. Como, yo no soy dueño de mi imagen, aunque a mí me gustaría hacerlo. ¿Cómo yo puedo ser propietario de mi imagen? Ujú. Porque con el deepfake cualquier persona puede tomar esta entrevista, no creo que lo vayan a hacer, pero tomar esta entrevista y ponerme a mí diciendo el diablo es magnífico, o una frase cualquiera que me pueda como comprometer a mí. O sea, Ujú. los políticos tienen que vivir esto diariamente, artistas, actrices, mismos colegios también. O sea, niñas de tercero medio que su imagen son manipuladas para ponerla en imágenes pornográficas. Como, Ujú. qué, qué complejo. Entonces, me parece interesante que tú hables como de esta idea como de milagro, la distribución al menos, que tiene un lado como súper positivo. Y antes y no para no profundizar porque el tiempo pasa volando conversando contigo, es las limitaciones. Me parece interesante que hablé sobre las limitaciones que tienen estos modelos, viéndolos desde el Ujú. punto de vista de un artista visual. Eso es súper importante porque tú recién involuntariamente tocaste este tema,
que es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno te hacen uso de tu imagen, de tu obra. Hoy en día estamos mucho más expuestos a eso. Pero tanto las personas que creamos con esto, que teníamos naturalmente esta aprensión, de que decíamos cómo va a ser protegida nuestra obra, cómo nos vemos ahora, ¿acaso estamos expuestos a que cualquier persona toma lo que hacemos, lo reproduce, saca réplica? A mí me acaba de pasar también ahora, y tenía registrada una imagen, así que también pude, como digo, reforzar eso para poder limitar el uso de esto. Es que las personas que usamos esta tecnología y los propios que la crearon no estaban muy al tanto del tema de las limitaciones en cuanto específicamente a lo que es los derechos. Quienes nos están viendo seguramente se enteraron de que hace muy poco el gobierno de Dinamarca, por ejemplo, le dio autorización o respaldo a los ciudadanos para que hicieran copyright de su propia imagen, lo que se llama la data biométrica, que es exclusiva de cada persona. Entonces, normalmente pasa a lo largo de la historia con las tecnologías. Cuando recién aparece una tecnología, viene primero, está siempre a la vanguardia, primero el uso y enseguida vienen las regulaciones. Las regulaciones, claro. Un ejemplo clásico que siempre cito es lo que pasó con el automóvil, porque ahora los que son como también muy promotores de la inteligencia artificial dicen, ¿acaso ustedes, los que están a favor de los derechos, o los artistas, quieren limitar el uso? No es eso. Lo que se trata de una regulación es, por ejemplo, lo que pasó con el automóvil, es que cuando salieron los primeros autos, 1905, 1910, la gente andaba y todos muy divertidos, decían, andamos más rápido que un caballo, esto es muy, uno tira pinta, todo esto, hasta que ocurre el primer accidente. Y resulta que no había una ley de tránsito. Y hoy en día no se ha acabado, ni mucho menos con los vehículos, es un mercado súper bullente, sino que además lo que se permitió esto es que uno sepa cómo se tiene que manejar un vehículo. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Las personas que están usando esto y los creadores no contaban con que sucede esto. Que, por ejemplo, hoy en día han dicho, salió, esto fue a comienzos del 2025, un informe de la US Copyright Office, que decía si es que puede ser registrada una obra creada con inteligencia artificial. Era esta segunda parte, porque la van liberando por partes, la segunda parte era muy importante para nosotros, los creadores, porque tenía que ver exclusivamente o directamente con lo que hacemos. Si es que esto se podía comercializar, podían usar nuestro trabajo así como así, y decían efectivamente, ahí aparece, como digo, el concepto de limitación, o más bien regulación. Es que dicen, para poder darle o sea, que sea registrable y poder darle entonces fin comercial, que es lo que más nos interesa a todos, y a las propias agencias de publicidad o de marketing, tiene que necesariamente haber una suficiente intervención creativa humana. Y esto es súper importante porque entonces quienes teníamos miedo, o las nuevas generaciones que están viendo esto, diseñadores dicen, ¿acaso voy a perder mi trabajo? ¿No me van a contratar o van a prescindir de mí? Al contrario, es súper importante que entonces en este entorno va a tener que estar siempre una supervisión humana para no solamente decir esto lo tomé mediante un prompt, lo hice y yo lo puedo entonces comercializar. No, vas a tener que probar en el momento de inscribir esta obra para que nadie pueda usar esto, por ejemplo, una marca. Quiere decir, hicimos nuestro comercial con inteligencia artificial. Si quieres que nadie más lo use, nadie lo replique o lo pueda, igual que tú, tomar cualquier persona vas a tener que registrarlo, ¿verdad? Y para poder registrarlo seguramente vas a tener que presentarte ante una agencia donde se registran obras y te van a pedir, cierto, la obra hecha con IA, pero al mismo tiempo muéstrame el proceso. Si no está eso en la intervención, como digo, suficientemente creativa, humana, entonces es algo que pertenece al dominio público. También aprovecho de contar esa noticia porque es importante como lo que se llama jurisprudencia. O sea que queda como una referencia para lo que se llama en derecho comparado, cómo han obrado otros países frente a esto, qué lógica han tomado para cuando aparecen estas nuevas tecnologías. Y por ejemplo, ahora en la Corte Suprema de México determinó que en ese país, que es también un referente para Chile, un país, un mercado mucho más grande, determinó lo mismo, que las obras creadas íntegramente con IA pertenecen al dominio público. ¿Qué significa? Que nadie puede apropiarse de ellas. Entonces, esto es súper importante, aprovecho pasar aquí también el aviso, quienes nos vean, de que ante ese temor de las personas que decían, ¿será que ya mi trabajo no vale o es que van a reemplazarnos a los creativos? Como al mismo tiempo, desde la otra vereda, los que están de pronto con una visión un poco voluntarista, o un poco demasiado optimista de que entonces ya puedo prescindir de los servicios de un creativo, qué sé yo, como digo, fotógrafos, músicos, los que hacen producción de audiovisual o video, actores, porque también se han visto afectados por esto, decían ahora la reproducción de mi imagen o de mi voz para esto. Sí, eso te iba a decir, la gente necesariamente entonces
tenemos que considerar este aspecto. Hoy en día no existe una regulación formal que diga cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, pero han aparecido este referente súper importante y recomiendo que lo vean. El de la segunda parte del informe de la USCO, que habla un poco también de la IA, cómo se puede usar y cuáles son sus limitaciones. Porque si uno no conoce esto, está, como siempre digo, es lo mismo que en el caso de los ilustradores en mi rubro, pero cualquier persona que haga obra creativa, creación intelectual, no conocer los derechos intelectuales es como manejar un vehículo sin saberse la ley de tránsito. De acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. También mientras hablaba y pensaba en hartas cosas y en realidad quiero hacer un énfasis en el tema del proceso que tú lo nombráis. Creo yo que los consumidores, los seguidores, la audiencia van a premiar sistemáticamente cada vez más el proceso, ver el proceso, ser parte del proceso. Vivimos en un momento en donde las respuestas son muy fáciles de obtener. Es muy fácil obtener una respuesta, es muy fácil obtener un resultado. Yo creo que la capacidad de hacerse preguntas y la capacidad de entender cómo funciona, cómo se desenvuelve un proceso de creación, creo que eso lo van a premiar más y creo que eso va a ser lo más interesante. Y después cuando termine te voy a contar un proyecto que estoy haciendo, que es un proyecto muy lindo que tiene que ver como con el proceso. Y lo otro que te quería comentar que creo que ese concepto como de si uno es reemplazable o no, hace poco un amigo me dijo la definición o su definición de los modelos de inteligencia artificial, me decía, estos son amplificadores de agencia. Eso es lo que hace un modelo de inteligencia artificial, es un amplificador de agencia, no un reemplazador de agencia, no reemplaza tu agencia, amplifica tu agencia. Y por eso lo más lógico es que lo primero que salió ahora este año es como agentes, crea agentes con inteligencia artificial. Claro, sí es un agente, es un amplificador de agencia, pero amplifica tu propia agencia, tu capacidad de dirección, tu creatividad, tus objetivos, tus misiones. Es un agente como encubierto, que realiza el trabajo sucio por ti, pero tú eres el autor intelectual de eso, como... Oye, no sé si vamos a tener tiempo como para poder desarrollarlo, porque igual ya llevamos casi 40 minutos conversando. Me interesa el tema, últimamente he estado viendo muchos reels relacionados a cómo cobrar mejor, cómo negociar mejor, como las habilidades de negocio asociadas a los productos artísticos, y creo que eso me parece sumamente interesante. Entonces, ¿cómo te ajustas tú a estas nuevas formas de vender arte en este mundo en donde pareciera ser que todo lo puede hacer un modelo de inteligencia artificial? Exactamente. Yo creo que en ese sentido es súper importante y hoy en día más que nunca construir una marca. Es algo que no me canso de pontificar a quienes estamos empezando. Las personas que venimos del mundo artístico por nuestra naturaleza es algo como que tiene mucho que ver con la factura, el oficio. Sentarnos y estar tranquilo y hacer la obra, es lo que más disfrutamos. Pero hoy en día yo siento que eso es insuficiente, no es que no sirva, ojo. Yo creo que sí, siempre va a ser necesario, incluso lo dicen también, el que se empiece a dejar de lado al creador humano, que es justo lo que tú mencionabas en tu intervención anterior, empieza también a crear endogamia. Eso es peligroso, porque cuando todo está, lo que se maneja dentro de unas plataformas que han sido entrenadas de IA, y no hay nuevo feedback, o sea, que empiece a ingresar más aporte humano, te queda encerrado con ese pulpo. Entonces empieza a ser cada vez más limitado, como ahora se ha mostrado también con unos timelapse súper interesantes que dice cómo tú le pides a una IA que reproduzca una misma imagen a partir de sí misma y empieza a distorsionarse cada vez más, como a degenerarse. Sí. Ahí está de nuevo la creatividad. Es como que se canibaliza. Exacto. ¿Por qué? Porque los que han entrenado estas tomaban las imágenes que ellos consideraban que eran como impresionantes. Pero los creadores no nos alimentamos solamente la creatividad de eso, sino también tú puedes tomar de pronto algo que es abstracto, algo que es feo, y lo puedes convertir en una obra. Así que como lo que tú mencionabas también, que tú tenés muchos libros relacionados como a con dibujos, ciencia, ciencias. claro. Como, a mí me encantan esos dibujos como factura media enciclopédica, como de músculos, tejidos, Exacto. como órganos, cuerpos. Exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo cuando estaba empezando con esto, con el mundo digital y que todavía no ingresaba la amenaza, entre comillas, de la IA, claro, el formato de trabajo era como bastante convencional. Uno tenía un encargo,
porque alguien te conocía o te daba tu nombre, había una cierta reputación por el oficio, pero resulta que ahora te encuentras con algo que genuinamente puede hacer algo mucho más rápido. Todavía, por cierto, dejando de lado el aspecto, como decía, las limitaciones que tienen que ver con el derecho, porque ahí sí es importante nuestra labor en este aspecto. Pero, en mi caso, lo que empecé también previo a que saliera esto, yo ya venía trabajando, lo que le recomiendo también a cualquiera que esté empezando o introduciéndose tanto en el arte como en las redes sociales, construye tu marca. La marca es algo superior a lo que uno hace. ¿Qué pasa si yo en este momento pierdo la capacidad de dibujar o porque, no sé, tuve una atrofia en mi brazo y ya no puedo dibujar? Lo que las personas han comunicado y que siguen en mis redes sociales y lo que más les impresiona y por qué están ahí todavía y amasado esta cantidad de seguidores, que ya se acerca a los 400.000, de diferentes culturas, ojo, no solamente chilenos. La mayor parte de los que me siguen son extranjeros, por ende ni siquiera entienden el dialecto chileno. Pero es porque me dicen esto reiteradamente, es tu manera de ver el mundo lo que a mí me interesa, lo que me engancha. Como realmente, por ejemplo, una situación de que puede ser a lo mejor algo triste, yo la traduzco en un lenguaje o a través de un mensaje que no es como depresivo, sino que les digo, mira esta otra luz que a lo mejor no la pensaste, me levantaste el ánimo. Esas formas que a lo mejor alguien te la puede decir y que puede parecer anecdótica, hay que tomar nota de eso. Una marca hoy en día, una marca personal, es la manera en cómo uno se presenta, la manera en que uno opina, la manera en que veo el mundo, porque quienes me siguen han visto que, por ejemplo, mis stories no tratan de dibujos, yo no subo procesos ni nada de eso, subo más bien, por ejemplo, una noticia que me llamó la atención, algo que lo encuentro freak de repente, un aspecto, no sé, desde que apareció una situación social, que veo que esto tiene como también un potencial de que se pueda a lo mejor a futuro traducir en un dibujo. Entonces, la marca personal tiene que ver con la manera con que uno ve el mundo y eso no lo puede reproducir una IA, porque necesariamente es como un enfoque, es como cuando decimos, por ejemplo, un chiste o un tema, cómo lo toman diferentes comediantes, los que hacen stand-up. Cada uno te va a presentar una forma distinta de hacer un chiste. Y entonces es algo que realmente decían, por ejemplo, los que analizan los abogados de propiedad intelectual, decían, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué no se puede registrar una imagen IA? Es porque dicen, tú vas a ver, diferentes personas dan el mismo prompt y van a obtener más o menos el mismo set de imágenes. No así si tú le entregas un mismo guión, por ejemplo, a diferentes comediantes, te va a encontrar cada uno una manera de hacer eso. Entonces, esa es la parte como creativa y que yo siento que hoy en día, si es que decimos, tú quieres crear un negocio esto y que prospere y que no te coma la inteligencia artificial, mi consejo, el que suelo dar a los que están empezando, si tu labor o tu oficio o tu marca es solamente algo técnico, se me muestras en tu feed solamente dibujos que están súper bien hechos, la verdad que eso ya lo puede hacer una máquina igual o mejor. ¿Qué es lo que tú me das más allá del oficio, más allá de la técnica? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se traduce eso en tu obra? Porque puede una persona tener una opinión y no materializarla así. Pero, ¿qué es lo que te hace diferencial a ti? ¿Qué es lo que te hace único? Lo que entendemos muchas veces por identidad. ¿Tu identidad en qué se basa? ¿Es solamente el oficio? ¿Es solamente una cosa que yo le podría tomar con una fotocopia, pedirle a una persona que, como pasa en todo caso desde hace mucho tiempo con los que eran los falsificadores? Yeah. Que como te venden muchas veces, y tenían que, personas muy avesadas decían, no, esto no es un Da Vinci, porque se nota que no es la mano en tal o cual cosa. Pero es que eran personas que solamente se habían especializado en una técnica. Pero lo que hoy en día constituye tu marca y lo que te diferencia y lo que te va a hacer, en este caso, no ser reemplazable, porque ya ocurría el ser en todo caso reemplazable antes de la inteligencia artificial, con esto que existían los bancos de imágenes. Ya había bancos de imágenes de logotipos, ya había personas que hacían eso. Imagínate antes, yo podría, no sé, en los años 50 podría haber ido a comprar una ilustración de una persona en, no sé, en Perú. O no, vámonos más lejos, no sé, iba a un viaje, a un paseo a Kazajistán, compraba un dibujo de un dibujante de allá, venía para Chile, lo replicaba. Exacto. ¿Qué vas a ver ese caballero allá que yo estoy haciendo esto acá como... Y que tú no conocías ni el nombre de ese artista. Entonces, y ni lo podría pronunciar. Lo que es más importante hoy en día, siento yo, y que se le da como poco valor o se ve un poco con desprecio, es tener esta capacidad de comunicar lo que uno es, que no es necesariamente ser una persona muy histrónica frente a una cámara, porque les pasa a muchos artistas o creadores, no solamente ilustradores, en que de pronto ellos dicen, ¿por qué ahora tengo que convertirme? Lo dicen con desgano. Convertirme en un creador de contenido, si yo no quiero estar actuando frente a una cámara. Yo lo que les explico y los motivo a esto es que tu bote salvavidas frente a una tecnología que precisamente es muy buena en la reproducción de la técnica,
es justamente lo que estás despreciando. Es poder tener esta capacidad de tú contar cuál es tu mundo. Y no tiene que ver con esta cosa que es como burda, de entender que es para hacerte viral hoy en día tienes que estar frente a una cámara y ser como súper histriónico. No va por ahí. Hay personas que han precisamente contado, por ejemplo, hoy día estoy súper poco inspirado, no tengo trabajo, dicen algunos, llevo mucho tiempo desempleado, no encuentro la motivación, y eso que puede parecer en principio desmotivante, al contrario, es percibido como muy auténtico, que hoy en día es un activo súper valioso. El que tú cuentes tus dolencias, las cosas que de pronto estás frente a la hoja en blanco, no se me ocurre algo, me han matado mi inspiración, o estoy preocupado, tengo miedo, por ejemplo, por esta tecnología que me vaya a reemplazar. Que tú empieces a hablar eso a tu manera, puede ser frente a una cámara, como puede ser a lo mejor tomando, como yo he hecho mis propios videos, algunos que se han hecho súper virales, es mostrando mi entorno, cuando salgo a andar en bicicleta, cuando realmente estoy sentado en una plaza y no tengo mucho más que mostrar. He visto tus videos, claro, porque vais mezclando imágenes y de repente hay unas imágenes tuyas como andando en bicicleta, y otros en tu estudio, y otros como tomándose un café, como... Exacto, y la creatividad está en eso también, en cómo tú me cuentas algo. ¿Por qué si todos lo están haciendo frente a una cámara tú vas a hacer lo mismo? Me interesa saber eso. ¿Qué es lo que crees tú que te hace a ti, que quizás eso puede conectar con otra persona que nos esté viendo? ¿Qué es lo que hace que Marcelo Pérez sea irreemplazable? ¿Cuál es esa cualidad única, humana, que crees tú que no va a poder replicar quizás en mucho tiempo más un modelo de inteligencia artificial? Yo creo que esa es la pregunta al millón en todo caso, porque respondiendo primero lo que me dijiste en la pregunta anterior, que tal vez se me fue y me faltó cerrarlo, es cómo uno empieza hoy en día a generar fuentes de ingresos. Ya no basta solamente con hacer un dibujo por encargo. Yo trabajé por años así y hoy en día me doy cuenta que eso también ha bajado. Entonces, ¿cuáles son hoy día mis fuentes de ingresos? Tienen que ver mucho más con la negociación directa con mi comunidad. He hecho dibujos a pedido en ese sentido, también estoy haciendo licencias, las regalías por mi libro, y hoy en día, algo que puedo contar ya la primicia porque está en ciernes, es que estoy haciendo mi propia merch. Ya me lo han pedido como mucho, diferentes, son una tienda online que va a tener... Esa chapita no es tuya. No, esta la hice alguna vez para una tienda de retail, pero no les voy a dar el crédito a eso, pero un diseño mío. Está bonito. Y yo lo que sí empecé también a darme cuenta que pasaba con esto, que por ejemplo, más que tener un intermediario, como uno buscaba antes también validación a través de una editorial o una agencia, es tener tu propio cuartel general. En este caso estoy haciendo mi tienda que va a ser también venta como de merch física, y también productos digitales, o sea, cursos, y esto que me vienen preguntando hace millones de años, decía, estoy superado de trabajo, así que ahora por fin lo voy a poder hacer, que es cursos de ilustración y también de cómo desarrollar una carrera como freelance. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, lo que uno lo hace irreemplazable, yo siento que es tener una identidad. Es lo que conocemos hoy día como marca. Hace mucho tiempo, recuerdo estudiando esto porque tuve un proyecto que estaba vinculado con eso, me tocó estudiar el tema de la marca personal. Y decía, y me acuerdo un coach que era estadounidense, la marca personal es mucho más importante para un individuo que para una empresa, porque las empresas ya tienen una inercia y digamos, un sustento, un cimiento que es robusto ya. En cambio a uno nadie lo conoce. Y tu marca entonces personal no puedes entrar a jugar en las mismas ligas de una empresa. O sea, una empresa necesita un icono, necesita una imagen física para poder traducir algo que es muy etéreo, que tiene que ver con la relación o con la coordinación o la estrategia que todos tienen, los procesos invisibles. Justamente. Necesitan una imagen, un icono en cual alinearse. Uno no lo necesita, uno es un cuerpo que se mueve, un vehículo de su idea, y uno nace con ese aspecto físico. Pero ese aspecto físico no es suficiente. Es que ese es el punto. O necesitáis como ponerle esa otra intención, como esa asociarle un relato, como volverse un ícono. Yo creo que eso, exactamente, porque como dices tú, efectivamente la imagen incluso ahora se puede reproducir. Hemos visto que la propia IA ya está haciendo, que por ejemplo hay campañas, yo he visto así en TikTok, que están hechas por un personaje artificial. 100%. Pero tienen toda la apariencia humana. Pero lo que uno lo hace irreemplazable en este sentido es como tener esta palabra que usaste, relato, tener un discurso, tener algo que vaya más allá de una técnica. Principalmente a todo esto, cuando se dice, por ejemplo, lo que uno puede registrar protegido por copyright, uno de los requisitos que te ponen las instituciones que permiten registrar obra creativa es que sea algo más allá de una técnica. Uno no puede registrar una técnica, tiene que ser un aporte de creatividad. Y lo que uno hace, lo que ha sido que te diferencia una máquina, una impresora que puede hacer mi dibujo y reproducirlo, es mi experiencia, lo que yo he vivido
cómo yo puedo ver cuál es mi cosmovisión del mundo, cuáles son los lentes dentro de mi cerebro. Entonces, hoy en día lo que siento que es como también lo doy como modelo, o como ejemplo, o como una motivación para quien esté en este momento desorientado con eso. Tienes que cultivar cuál es lo que a ti te diferencia, tu manera de ver el mundo, algo que no puede hacer una máquina y que tiene que ver con las experiencias que uno ha pasado, que pueden ser, no todas son experiencias así como nos muestran de repente estas redes sociales tipo LinkedIn, que son como todo éxito. No, los fracasos también son parte de uno. Qué bueno que dijiste eso, A mí porque me estaba hicieron. esperando que lo dijerais. Porque en realidad yo creo que lo que nos diferencia de las máquinas es nuestra capacidad de sentir dolor, nuestra capacidad de fracasarnos, nuestra capacidad de estar en un conflicto. No hay nada más movilizador que un conflicto, y eso años nos lo vienen enseñando las obras de teatro. Las obras de teatro sin conflicto no existen. Ujú. La palabra protagonista viene de la palabra protagón, que es el primero que agoniza, como Exacto. el primer doliente, protagón. Esa es nuestra diferenciación, nuestra inconformidad, nuestro conflicto, nuestra capacidad de conflictuarnos con cosas. El conflicto es muy movilizador Exactamente. y las máquinas no se conflictúan. Exacto, y además que uno de pronto también, porque algo que tú mencionaste casi al comienzo de la conversación, de que es que yo digo en este sentido no es que sean perversas, digamos, las máquinas o la tecnología, lo que busca es darte soluciones y que facilitar un poco la vida. Pero lo que pasa es que lo humano, y ahí lo enlazo con lo que acabas de decir, uno no siempre busca soluciones. A veces busca también, como lo mismo que cuando hablamos con otras personas, es alguien que empatice con lo que estás sintiendo tú y que te escuche solamente, Claro, por no quiero que ejemplo. me dé una respuesta, quiero que me escuchéis nomás. Como no quiero que me dé un consejo. Exacto, entonces lo humano, el espectro de las emociones, de lo que uno te hace, por ejemplo, identificarte con alguien, que va a ser después también el motivo por el que uno puede, por ejemplo, tomar la dirección de un proyecto, la supervisión de una inteligencia artificial, es porque tiene esa capacidad también de ver más allá de la solución, es ver también qué es lo que está pasando este proceso que tú mencionabas antes, o qué es lo que uno también, lo ancho de la experiencia humana, no pasa solamente porque uno requiere soluciones. Y otra cosa que con esto que puedo ir cerrando, es lo que pasa también con una advertencia que yo hago en lo que pasa con las tecnologías y en general con los recursos técnicos, porque a nosotros nos pasaba también antes de el mundo de la IA, nos pasaba también con lo digital, que tiene que ver con que uno tiene que ser capaz también de manejar algo sin tener esta dependencia tecnológica, Mm. que es, ¿soy capaz yo de dibujar si es que se corta la luz o quedo ahí? Muchos digitales nos tiende a pasar eso. Y un ejemplo que suelo citar es lo que pasó con un accidente de aviación, en donde los pilotos están tan poco entrenados en manejar el piloto automático cuando fallaba, que ese accidente le costó la vida a toda la tripulación. O sea, ¿eres capaz de manejar un avión si es que se cortan todos los circuitos? Esa es la pregunta. Qué buena pregunta, en verdad. Oye, tengo dos preguntas para cerrar. La primera pregunta tiene que ver con ¿qué sabe hoy Marcelo Pérez Perfecto del futuro que no sabía Marcelo Pérez de 21 años y que te gustaría decirle? ¿En un plano de profesional o de Completo, todo? completo, ¿no? De donde queráis agarrar esa pregunta hoy día. Creo que una de las cosas que te podría resumir, porque es muy cercano a lo que estoy haciendo hoy en día en relación a cómo yo partí. Uno piensa que como que tiene que tener todas las respuestas o que tiene que ser como en su oficio, tiene que ser todo perfecto, un tremendo dominio técnico, que no tienes que fallar y todo tiene que estar, todas tus bases tienen que estar cubiertas. Y hoy en día me he dado cuenta que es al contrario. El error, haber aprendido las cosas donde te cagaron en algún momento, donde te equivocaste o donde uno pensaba que a lo mejor mi camino de vida iba a ser como súper lineal. Salí de la universidad y entrar a trabajar en una productora, que de hecho lo hice con muchas personas también, que partimos así. Uno pensaba que tenía que buscar esta validación de que una marca me va a dar, va a hacer que los demás sepan que yo valgo por esto, porque a lo mejor tengo una tremenda cartera de clientes, que alguna vez sí la tuve, pero uno como que gozaba poniendo estas condecoraciones ahí. Trabajé para tal marca, tal empresa, qué sé yo. Y después me fui dando cuenta con el tiempo que lo que más lejos me ha llegado hasta el día de hoy, donde he sido más reconocido, donde he sido más apreciado y mejor pagado, no fue por eso. Que si bien es cierto, también me sirvió. Fue parte de mi experiencia y lo agradezco en su momento. Pero me di cuenta que mientras más iba siendo yo mismo, sin estos intermediarios, mostrándome tal cual lo que yo hago, mi manera de ver el mundo, siendo como soy, que de pronto puedo ser también bien jodido, bien obstinado, dado a mis ideas, eso fue lo que más lejos me llegó.
Entonces, si pudiera volver y mirar a ese muchacho que estaba partiendo detrás, le diría, no busques tanta validación externa. Y por eso me refiero a, desde clientes, aplausos, tratar de caer bien, tratar de complacer a los demás, tratar de seguir el camino que se supone que te va a dar, como nos pasa a todos los que venimos a este rubro artístico. Búscate una carrera rentable, búscate un buen cliente. La verdad que hoy en día, sobre todo, eso no va por ahí. Ujú. Hay que ser en ese sentido obstinado, porfiado, en tratar de llegar lo que a ti te satisface o lo que es más fiel a ti mismo. Yo creo que esa, en todo caso, es como la gran carrera que uno tiene que hacer a lo largo de la vida, es tratar de ser uno fiel a uno mismo. Es para mí el propósito de la vida, en todo caso. You got to be true to my... I got to be true to myself. No sé cómo es esa canción, la canté pésimo, pero bueno, el temor al ridículo también es algo que hay que perder. Sí. Oye, me gusta tu... Como, en el fondo te diría ahí, vais bien, no te preocupes, contente nomás, Sí. vais bien. Oye, te quiero hacer otra invitación para terminar la entrevista, una invitación que le hago a todos los invitados. Nos vamos a subir ahora tú y yo a una máquina espacial, ¿sí? Una máquina espacial que nos va a hacer viajar al futuro. Voy a poner acá las coordenadas, tuc, 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 y vamos a viajar 10 años al futuro. Se abren las puertas, estamos en el año 2035 y estás en Chile 2035. Se abre la puerta. ¿Qué es lo primero que ves? ¡Wow! ¿En mi área o en el país? La pregunta es igual de amplia como la pregunta anterior. Yo creo que este momento, en todo caso, es como te deja más expuesto al ridículo, porque después uno lo repasa en 10 minutos, 10 años y dice, oye, todo lo que se imaginaba fue nada que ver con Claro. No sé, yo creo que de partida pienso que, porque yo tengo sobrinos que son muy pequeños y son la generación seguramente que va a estar viviendo lo que yo viví tiempo atrás, lo van a estar viviendo en ese momento. Pienso que va a ser algo como un espacio mucho más tecnológico de lo que nosotros conocimos. La generación X, que es la mía, que tengo 49 años, vivimos con una pata en el antiguo régimen, que era como todo lo tradicional en muchos aspectos, valórico, tecnológico, político, social, cultural, y teníamos otra pata recién, yo diría que somos como lo más antiguo que conocimos en este mundo tecnológico, en que nos conocimos recién el auge del mail, correo, las redes sociales, lo vimos nacer. Pero pienso que en 10 años va a ser como una cosa mucho más parte del paisaje. Juégatela con algo. Chip en la cabeza. ¿Se pueden conectar a internet sin necesidad de un dispositivo? Yo creo que, en todo caso, no sé si algo así como tan tecnológico. Neuralink ya es una realidad. No sé si como un instrumento, pero lo que sí creo es que, como se dice esto en la internet de las cosas, va a ser como algo mucho más naturalizado. Ya. El que es como lo mismo que me explicaban una vez, que me gustó mucho esa analogía, cuando uno entra en un cuarto oscuro y tantea que haya un interruptor, es porque damos por sentado que va a haber esa tecnología, va a estar así, efectivamente. De igual forma va a ser así. Es como nos comunicamos nosotros a través de las redes sociales, que hoy en día ya está sucediendo. Es algo que para nosotros es como una cosa ajena o como demasiado romántica el conocer personas en una relación sentimental o casarte con alguien de otro país. Va a ser una cosa súper normal. Eso es como la limitación de fronteras, la frontera física, que es como por ejemplo lo que te contaba cuando antes de empezar el programa, los freelanceros que estábamos empezando en esto, en la época de los 80, para tener un cliente extranjero había que ir al correo, literal, y mandarle un papel físico con el dibujo Qué adentro. bonito. Hoy en día es como todo digitalizado, Claro. y en 2 minutos, si es que, segundos. Yo creo que eso también va a pasar en este aspecto, tanto en lo de educación, por ejemplo, que hoy día vamos a una universidad, va a ser, yo creo que una red, en ese sentido va a ser mucho más corta. En la exposición a las profesiones va a ser también, creo, mucho más multidisciplinaria. Hoy en día vivimos con este concepto como los compartimentos estancos, las parcelas. Yo estudié humanista, artístico, Claro. matemático. Claro. Creo que en este sentido va a ser como, en ese aspecto, mucho más holística la educación, y el enfrentarte al mundo va a ser, pienso, lo vamos a tener mucho más naturalizado, y eso también tiene un aspecto, claro, la parte bonita esa, pero un aspecto que puede ser un poco más sombrío. Lo veo hoy en día también con lo que están expuestos mis sobrinos, que tienen, qué sé yo, 8 años, 10 años. Es que también al tener mucho a mano esto, empieza también a ser una amenaza para la creatividad, porque creo muchísimo en esta frase de Orson Welles que decía, la ausencia de limitación es el enemigo del arte. Cuando tienes todo a la mano, te empieza a matar la creatividad, y ya lo estamos viendo. Qué Dicen buena frase, weón.
con IA está pasando ya eso, que las personas les empieza ya a afectar en lo cognitivo porque dicen ya no La tengo... deuda cognitiva, famosa deuda cognitiva. Oye, ¿la gente es más feliz en 10 años más? Uf, preguntaza. ¿Sí o no? No me atrevería a asegurarlo. No me atrevería a asegurarlo. ¿La Pienso que sensación? en un sentido van a tener la vida más facilitada, pero en otro aspecto creo que sí van a ser, ya se está dando eso. Como el tema de, como dicen, la segunda pandemia de la soledad, pienso que va a ser incluso un poco más agudo eso. ¿Existen árboles en 10 años más? Yo espero que sí. Ya. Ven, Marcelo, súbete a la nave. Vamos a viajar al futuro. No hay tiempo que perder. Tuc, 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 tuc. Vamos a viajar. Pum, ponemos de nuevo las coordenadas. Chile, 100 años más. 2125. En 100 años más creo que nos van a mirar con una ingenuidad de que seguramente van a decir los problemas que tenían, como ahora nosotros veíamos también mirando, que a mí me encanta la historia en todo caso, cuando decían el primer alcantarillado de Chile, fines del siglo XIX, y era como también, pues como hay unas ilustraciones que le encuentro fascinantes cuando le preguntaban a personas de, creo que eran de Francia, no quiero mentir, pero cómo se imaginaban el futuro y mostraban era como básicamente lo que ellos veían, pero en el aire, sí, y eran como naves espaciales, súper ingenuos. El retrofuturismo es muy lindo como... Sí, sí, como sí. dibujo, no A sé mí me qué. encanta en todo caso, Sí. me encanta el retrofuturismo. Pero Bueno, creo lo sí, mismo también, que si se ve de aquí a 100 años, lo que yo sea que diga ahora va a ser material para cómicos. Van a decir, mira cómo se imaginan en ese tiempo, que a lo mejor vehículos, volantes y ese tipo de cosas. Pienso que en todo caso también, una cosa que hasta ahora a mí me resulta muy chistoso, pero muy revelador. Fíjate que cuando le preguntaban a personas de los años 1930, 1940, que estaba toda la onda como de el viaje al espacio y todo esto, cómo se imaginaban el futuro, todas las cosas tenían que ver con grandes proyectos, con muy grandilocuentes, viajes a la luna, estaciones espaciales, perdón, y nadie fue capaz de augurar una cosa tan simple, tan elemental, y que hoy en día fue, yo te diría, una de las grandes revoluciones sociales, el teléfono móvil. Hoy en día tenemos al alcance el teléfono, comunicación con nuestras familias, las videollamadas, todo esto. Por ende, me atrevo, si es que jugarme una carta, en que de aquí a 100 años lo que va a ser como un cambio tecnológico y social y cultural va a ser algo muchísimo más sencillo, casi más sencillo que el teléfono. Ahora, si es que sea de la naturaleza, como tú decías, de un chip integrado, no lo sé, ahí no me atrevo a... Oye, cacha que el hombre fue a la luna antes de ponerle rueda a las maletas. Claro. Le pusieron ruedas a las maletas 2 años después o 1 año después de que el hombre fue a la luna. La Exactamente. gente andaba cargando las cosas y fue como, uy, ¿sabes qué? Pongámosle ruedas a las maletas. Y ahora, claro. Y eso fue después de que el hombre fue a la luna. Totalmente. Oye, bueno, muchas gracias por la conversación, Marcelo. Pasamos por hartas cosas, digamos 1 hora 10, se me pasó volando. Sí. No sabía, Suele pasar cuando no hablas. no así que- sabía que no había pasado 1 hora 10, pero sí, eso ha pasado. Así que No, eso. muy buena conversación y te agradezco también la invitación. Yo también suelo avisar, eso le planteaba también, que es, uno tiende a extenderse esto cuando está como Sí. muy prendido porque se enciende la ampolleta y después cuesta apagar. Pero en 1 hora fuimos cuando teníais 5 años, 25 años de carrera, fuimos 10 años al futuro, 100 años al futuro, en 1 hora de tiempo. Muchas gracias. Así que un gusto. Bacán.